Naruto descubre por fin a los hijos de Kurama. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Top Anime. Hoy hablaremos acerca de uno de los temas más importantes dentro del mundo de Shinobi, que es el legado de Naruto y Kurama. Después de la partida de Kurama, Naruto ya no ha vuelto a ser el mismo, por lo que hoy vamos a hablar acerca de los hijos de Kurama. Así que ponle mucha atención a este video y suscríbete al canal para siempre recibir nuestros videos y notificaciones. Por favor, comparte nuestro contenido con todos tus amigos para que nos ayudes a seguir creciendo. En esta historia los acontecimientos se remontan unos años más adelante, luego de los sucesos principales de la línea tiempo de Boruto. Esto iniciaría en la oficina del Hokage, donde Naruto Uzumaki desempeña su función como séptimo Hokage de Konoha. Jamás pensó que un rumor podía cambiar su vida para siempre, especialmente de forma emocional. Shikamaru, como asistente y mano derecha del Hokage, entra a la oficina de Naruto para informarle todo lo que estaba pasando. Pero antes le pide que lo tome con calma y luego procede a contarle que un rumor está circulando en una aldea que está situada entre el País del Fuego y Konohakure. Naruto escuchaba muy bien las palabras de su amigo Shikamaru, quien continuó hablando sobre la destrucción de las plantas e incluso casas por parte de la criatura que los habitantes de esa aldea llamaban Kyuubi no Kitsune. Naruto enseguida cambió su expresión. Ahora ya estaba golpeando sus manos sobre la mesa gritando ¡Imposible! Pensó que no podía ser una coincidencia que el Kyuubi no Kitsune pudiera ser Kurama, su viejo amigo. Luego de un momento de silencio, Naruto grita que Kurama está vivo y está seguro de eso y dice que quiere ir a ese lugar lo antes posible. Shikamaru le pide a Hokage que por favor se calme un poco. Dice que ha pasado mucho tiempo y que nadie se acuerda del zorro de 9 colas. El tiempo se ha encargado de que la gente se olvide de Kurama, pero puede ser una emboscada para atraer al Hokage. Sin embargo, Naruto dice que no dejará de buscar a su amigo Kurama si los rumores son ciertos. No dejará en peligro al zorro de 9 colas. Después de todo, si Kurama no lo ha buscado es porque está pasando algo extraño y necesitaba verlo con sus propios ojos. En otras palabras, Shikamaru le da la razón a Naruto diciéndole que los ninjas de la aldea oculta de la hoja realmente le deben esto a Kurama. No solo esto, sino que también alguien se encuentra destrozando todo a su paso en el País del Fuego, por lo que los shinobis de Konoha deberían investigar esto. Cuando Shikamaru estaba hablando, pensó que no era necesario que Naruto fuera personal. Luego de ese incidente tenemos un pequeño paso del tiempo. Ahora Naruto estaba con Shikamaru, en un pequeño pueblo hablando con los habitantes de esta zona que parece haber sido atacada, y vemos a Naruto dialogando con una mujer que llevaba a una niña. La mujer se quejaba de que el campo está todo arruinado y la cosecha destruida. Pero lo que le cuenta la niña hace que Naruto entre en pánico. La niña, llorando, gritaba que un zorro pequeño de 9 colas de color naranja corría destrozando todo en su camino, expulsando aire de su boca. Naruto se imaginó que era Kurama. Después de todo, esta niña no conocía las historias del zorro de 9 colas. E incluso la mujer cercana a ella, que vivió durante la guerra ninja, no parece conocer al zorro. Naruto, dándole mente a todo esto, también se imaginó que ni siquiera Boruto Himawari saben tanto de Kurama. Solo muy pocas personas saben que Kurama también usa el estilo viento. A fin de cuentas, durante la pelea, el zorro siempre eligió ataques físicos, por lo que Naruto ya estaba 100% seguro y le dejó saber a Shikamaru que solo podía ser su viejo amigo Kurama y que por fin se reuniría con él. El Hokage, conmovido con esto, no pudo ocultar el deseo de llorar. Por otro lado, Shikamaru estaba preguntando a los habitantes de esa aldea
¿Para dónde se fue el zorro de 9 colas? Según el testimonio de varios habitantes, dijeron que diferentes maneras que la bestia zorro salió del bosque destruyendo todo a su paso en busca de alimento y después regresó al bosque por donde vino. Shikamaru encuentra esto extraño, por lo que le preguntó al Hokage si puede sentir la presencia de Kurama en el bosque. Después de eso, Naruto colocó su mano en el suelo como si fuera a desencadenar un jutsu, pero solo era para sentir el chakra de todo lo que estaba a su alrededor. Luego, al levantar la cabeza, vemos el rostro de Naruto lleno de felicidad y gritó que sí, que sentía el chakra de su amigo. Era débil y estaba muy lejos en medio de ese bosque. Casi no lo podía sentir y era difícil dar con la localización. Sin embargo, no cabe duda de que Kurama está ahí. Shikamaru luego le dice al séptimo Hokage que se calme, que solo sintió el chakra del zorro y que podría ser una estrategia de alguien para que viniera hasta aquí. Él sabe muy bien que alguien quizás pueda tener guardado parte del chakra de Kurama en todos estos años, por lo que esto puede ser una emboscada. Pero mientras Shikamaru hacía su análisis de la situación, notó que Naruto ya corría en medio del bosque ignorando lo que le dijo, por lo que así mismo se dijo: «Esto me lo imaginé». Luego los dos se adentraron al bosque con Naruto sonriendo, diciendo lo bueno que sería volver a encontrarse con su viejo amigo después de mucho tiempo. Sin embargo, la sonrisa del Hokage se desvanece luego del siguiente panorama. Dejó de sentir el chakra de Kurama y comenzó a sentir otros ninjas que estaban por la zona, por lo que los dos comenzaron a correr hasta que encontraron una cueva para esconderse. Cuando ambos llegaron a este lugar, ya no buscaban el chakra de Kurama, pero podían sentir el chakra de los ninjas que estaban por el lugar, por lo que se dieron cuenta de algo que les sorprendió muchísimo. Se encontraban 8 ninjas cubiertos con capuchas, por lo que no podían identificar de dónde eran. Por lo que sorprendió y asustó mucho a Naruto fue que uno de ellos llevaba en la mano un pequeño zorro de 9 colas. Ese zorro parecía más bien un hijo bebé de Kurama. Uno de esos ninjas extraños que se encontraba en el lugar empezó a decir que esperaban que el Hokage se diera cuenta de lo que estaba pasando, pero tampoco pensó que descubriera uno de los fragmentos del zorro tan rápido. Naruto luego preguntó qué estaba sucediendo en ese lugar. ¿De dónde sacaron a ese pequeño zorro de 9 colas y por qué hablaban acerca de los fragmentos de Kurama? Sin embargo, la respuesta que le dieron fue que el destino es inevitable y que pronto se enteraría de todo lo que estaba pasando. Uno de los integrantes del misterioso grupo reveló que Naruto no sabía cómo usar el verdadero poder de Kurama y que el mundo nunca valoró a la bestia con colas como se lo merecía. Por último, le echa la culpa al Hokage por la pérdida de Kurama. Inmediatamente comenzaron a emerger un poderoso chakra rojo. Naruto rápidamente notó que era el chakra de su viejo amigo, pero más reducido, lo que le recordó la Cuarta Guerra Ninja cuando distribuyó parte del chakra del zorro. Naruto no comprendía cómo tenían el poder de Kurama y por qué tenían un pequeño zorro de 9 colas, por lo que no le quedó de otra que enfrentarse a ellos. El enemigo era muy poderoso y su intención no era derrotar al Hokage en lo inmediato, sino lograr escapar con el pequeño zorro de 9 colas. Por lo que Naruto le gritó a Shikamaru que la misión es evitar que se lleven al pequeño zorro. Luego empezaron a luchar y durante la pelea Naruto le dijo que ellos podían tener el chakra de Kurama, pero no la conexión con él y por esa misma razón no sabían cómo usar su poder. Esas palabras hicieron que esos ninjas se enojaran y por un descuido dejaron que el pequeño zorro se le escapara, lo que hizo que Shikamaru aprovechara esa oportunidad y usar su jutsu de sombra para atrapar al pequeño Kurama. Naruto también aprovechó para lanzar un Rasen Shuriken, por lo que los misteriosos ninjas decidieron escapar para no sufrir ese ataque. Luego del enfrentamiento, Shikamaru liberó al zorro porque no podía retenerlo más por su resistencia. Entonces Naruto decidió acercársele y el zorro comenzó a tranquilizarse. Cuando Naruto se inclinó y colocó su mano sobre el pequeño zorro, el zorro lo reconoció automáticamente. No podía hablar,
pero Naruto y él establecieron una conexión de inmediato. Luego Naruto y Shikamaru se encuentran en la aldea reunido en su casa con Hinata y su hija Himawari. Estaban jugando con el pequeño zorro y Naruto felizmente comentó que Kurama estaba de nuevo a su lado. Y Hinata dijo que ese pequeño zorro parecía un pequeño hijo de Kurama. Luego Shikamaru muy serio le deja saber que probablemente ese pequeño zorro de 9 colas no sea el único fragmento de Kurama, porque se decían que existían más fragmentos. Al escuchar todo esto, Naruto y Hinata se quedaron pensativos, ya que solo descubrieron a ese pequeño zorro porque atacó una aldea y luego los rumores salieron a relucir. Probablemente esta misteriosa organización sepa cómo provienen los fragmentos de Kurama y cómo dar con ellos, por lo que Naruto tendrá que encontrar los demás fragmentos lo más rápido posible e investigar cómo podían usar el chakra del pequeño zorro. Shikamaru, basado en lo que escuchó de los ninjas desconocidos, deja saber que existe la probabilidad de que reuniendo todos los fragmentos puedan devolverle la vida a Kurama. También dijo que buscaban ese zorro bebé, dejando muy claro que no crearon estos nuevos Kuramas. El Hokage dice que no pensó volverse a encontrar en esta vida con Kurama, y que si fuera necesario daría su vida para cuidar a los hijos de Kurama. También dejó saber que no tendrá ningún problema si Kurama decide quedarse con él o no, pero no sabe qué harán esos misteriosos ninjas con los hijos del zorro de 9 colas y que lo iba a detener. Himawari sonriendo expresa que van a tener muchos zorros en la casa, por lo que le asigna al pequeño zorro el nombre de Kiksu. Con todo esto, el Hokage tendrá un nuevo objetivo y un enemigo misterioso que no conoce todavía. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Este ha sido el primer capítulo, y si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar debajo en los comentarios que los estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video.